función del sistema respiratorio, respirar. Función y respiración. Bien, pero entonces, si este es el que está diseñado para respirar, definamos qué es la respiración. La respiración es un fenómeno químico y osmótico, mediante el cual las células o los animales toman el oxígeno del aire y lo utilizan y eliminan el CO2 producto de la oxidación de los tejidos. Otra vez, proceso químico y osmótico, mediante el cual los animales toman el oxígeno del aire y eliminan CO2 producto de la oxidación de sus tejidos. Las plantas hacen todo lo contrario. Cogen el carbono que está en el medio y lo secuestran. Por eso las plantas, su función es secuestrar ese carbono y así disminuyen el calentamiento global. Bueno, pero decíamos entonces que la respiración se divide en inspiración y expiración. Y expiración. No la podemos colocar con X porque con X significa muerte, ¿no? Ya hablamos de eso. Bien, pero nuestro cuerpo tenemos dos tipos de respiración. La primera es la respiración pulmonar y la segunda es la respiración celular. Y la respiración celular se da a nivel de las mitocondrias, mientras que la respiración celular pulmonar se da a nivel de los alvéolos. ¿Estamos todos de acuerdo, colegas, sí o no? Bueno, entonces cuando hablamos del sistema respiratorio tiene unas porciones. Sistema respiratorio. La primera es una porción de conducción. La segunda es la porción de respiración. Y la tercera es aquello que permite que entre y salga el aire. Se llama mecanismo de bombeo. Entonces, repito, primero porción de conducción, la segunda porción de respiración y la tercera mecanismo de bombeo. Voy para la porción de conducción. La porción de conducción, la primera parte corresponde, ya la hemos hablado aquí, a la nariz. Pero cuando nosotros hablamos de la nariz, nos toca entender que la nariz hay una diferencia anatómica entre la nariz del humano y la nariz del animal doméstico. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era? Entonces la nariz está metida dentro de la carita en los animales domésticos y en los humanos está por fuera de la carita. Y esta nariz está formada por tres porciones. La primera se llama coana anterior, la segunda cavidad nasal y la tercera coana posterior. Sinónimos de la coana: narinas, ¿qué más? Entonces, la nariz está formada por A, coana anterior, nariz anterior o narina anterior. B, está conformada por cavidad nasal. Y la C recibe el nombre de coana
Esa es la nariz. Coana anterior, nariz anterior, narina anterior, B cavidad nasal, C coana posterior, nariz posterior o narina posterior. Bien, entonces vamos a estudiar en detalle la nariz. Lo único que se hizo fue retirar la piel, pero nos damos cuenta, colegas, que la nariz está dentro de la carita. ¿Sí estamos de acuerdo o no? No es como en el humano que uno se cae en el gobierno, que se fractura o se casca en la nariz. Entonces, esta es la coana anterior, nariz anterior o narina anterior. De ahí pasa la cavidad nasal. Y atrás, ya la vemos en la pared, la coana posterior, nariz posterior o narina posterior. No olvidemos que la coana anterior se ubica a nivel de una estructura que no tiene hueso y se llama falsa nariz o nariz cutánea. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Y que en anatomía uno hablamos de que aquí se ubican dos accidentes óseos. La primera es la abertura ósea y la segunda la muesca o escotadura nasomaxilar o nasoincisiva. Dígame si sí o no, pues. Estas son los hollares anteriores. La piel que recubre el hollar anterior, narina anterior o nariz anterior está cubierta por una piel y esa piel tiene unos surcos profundos y constantes. Yo puedo añadirle papel carbón y tomar una huella. Si tomo una huella, ¿cómo se llamará? Diagramar, grama. Y naso, nariz, nasograma, que sería el homónimo de la huella digital del humano. Y la piel que recubre la nariz toma el nombre de plano y varía dependiendo de la especie. Se llama plano rostral en el cerdo, plano nasal en el perro, gato, oveja y cabra, y en los rumiantes se llama plano nasolabial. ¿Qué especie no es ubicada ahí? El equino. Porque en el equino la piel que recubre la coana anterior recubre el resto de la cara. O sea, en él no existe nasograma. Entonces en las vacas sería excelente, pero cuando me roban una vaca, ¿dónde uno la ubica para tomarla en nasograma y comparar lo que se dice? Si ya termina en el DNA o en el plato en los siguientes días. Por eso esto casi no se utiliza para identificar la animalía. De la coana anterior y éticamente a nivel de la abertura se ubican los cartílagos de la nariz. Tiene forma de coma invertida. Tiene una lámina de ubicación dorsal y un arco ventrolateral. ¿Y dónde se ubica a nivel de la abertura? ¿Todos de acuerdo? ¿No? Y en la escotadura o muestra nasomaxilar o nasoincisiva viene el cartílago lateral. Y el cartílago lateral tiene dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. El hollar está formado por una ala media y una ala lateral. Se unen en dorsal y en ventral. O sea que esta es la coana anterior, nariz anterior o narina anterior. No olvidemos, colegas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de, o más bien, todos debemos respirar por la nariz. Todos. Porque si respiro por la nariz voy a proteger la entrada de cuerpos extraños al pulmón. Entonces, ¿qué voy a tener? La mitad de la cavidad nasal. Y al verla, entonces vamos a tener esta imagen.
observemos. Estos huesitos, ¿cuáles son? El occipital. Occipital, el fenoides, azul, temporal, parietal, interparietal, frontal, nasal, incisiva, Pómero nasal. etmoides. ¿Sí o no? Y el etmoide, recuerde, se proyecta dentro de la cavidad nasal formando el conete medio conete etmoidal y en la cavidad cardiac del cristagallo. Y separando la nariz del lado izquierdo al lado derecho viene el septo tabique nasal. No olviden que esto es rostral y esto es cranial. El septo tabique nasal lo forma ventralmente el bóved y cranealmente el etmoides. Y lo demás se completa con cartílago y alveolo. Este trabajo. Este es, ayúdenme, el 21. ¿Qué es el 21? La cavidad nasal. El septo tabique nasal, que divide la cavidad nasal en dos porciones, una izquierda y una derecha, mientras que este es el septo tabique craneal. ¿Quién lo forma? El etmoides. 21. ¿Septo qué? Nasal. Y el 50, no lo que indica ya 50, sino 59, perdón. 50, 59. Septo tabique craneal, etmoides. Pero el piso del septo tabique nasal ventralmente lo forma el pómero y cranealmente el etmoides. Si retiro el septo o tabique nasal, en las paredes laterales van a aparecer los huesos cornetes endoturbinados o conchales, que nosotros los vimos muy bien en detalle en su anatomía 1. ¿Se acuerdan o no? Cornete o concha dorsal, hueso cornete o concha ventral y el hueso cornete o concha media, que no es más que el etmoides proyectado hacia dentro de la cavidad nasal. Pero no olvidemos que las paredes de esos cornetes están llenos de cribas. Entonces, cuando uno expira, sale el aire caliente y se mete en los huecos. Y luego, cuando entra aire frío, se mezcla el aire y actúa a manera de turbina. Y el aire se calienta y así evita que se lesionen los pulmones. Y aquí vamos a ver muy bien porque a esos huesos cornetes endoturbinados o conchales lo recubre una membrana mucosa. El hueso cornete endoturbinado conchal medio y ventral. Y entre ellos quedan los espacios, ¿se acuerdan? Meato dorsal, meato medio, meato ventral y comunicando todo viene el meato común. ¿Cuál es el más importante? El meato común, que comunica todos los meatos. Pero esa mucosa se caracteriza porque tiene una porción dorsal que es olfatoria y hablamos que llaman membrana pituitaria, ¿se acuerdan o no? Sí. Y una mucosa ventral que es estrictamente respiratoria. Pero mira aquí la cavidad nasal completa y esta es la covana posterior, ¿sí o no? Ahora veamos. Nosotros vimos que a nivel del ojo estaba el aparato lagrimal, ¿sí se acuerdan? Y ese aparato lagrimal tiene un conducto que termina aquí en el piso de la cavidad nasal, entonces se llama conducto nasolagrimal. Por lo tanto, la cavidad nasal se ha dividido en dos porciones, desde la coana anterior hasta el orificio nasolagrimal se llama vestíbulo nasal. Y desde el orificio nasolagrimal hasta la coana posterior se llama cavidad nasal o nariz verdadera. ¿Todo bien o no, colegas? Dígame. Ahí están las dos glándulas que producen las lágrimas. Y aquí viene el aparato lagrimal, lo vimos con el ojito, ¿se acuerdan? Entonces, cuando cerramos los párpados, hay presión negativa y vienen las lágrimas, por uno. Y termina en el piso de la cavidad nasal.
es abajo del faltó, formando el orificio nasolaringeo. Esto es muy claro, es decir, que nosotros, ¿y por qué tiene que caer el exceso de lágrimas a la cavidad nasal? Para humidificar el aire, para que no lesione la alveola. Por eso cuando yo voy al médico y necesito oxígeno, lo pasa por un recipiente con agua. Le tiene que entrar aire húmedo. Lo que hacemos es imitar a la naturaleza. Por eso cuando lloramos siempre y luego nos sonamos, porque el exceso de lágrimas cae en la cavidad nasal. Bueno, nasal y al lado hilado de el septo o tabique número 21, septo tabique ¿qué? Nasal, viene una estructura tubular, un tubito al lado y lado llamado órgano de Jacobson como nasal, y que cuando llega al orificio incisivo me da unas ramitas y pasa de la nariz a la boca. ¿Sí o no? Y entonces es importante para la olfacción oral. Dígame si sí o no. Bueno, entonces ya estamos en cavidad nasal. ¿De aquí a dónde pasamos? Entonces ya está la nariz, segunda porción. Después de la nariz viene la ¿qué? La faringe. Entonces allá yo estaba haciendo el gráfico. Recuerdo. Entonces la porción de conducción viene primero cavidad nasal, segundo ¿qué? Vamos para la faringe. Mírenla ahí. Ya no la repetimos, ¿por qué? Porque nosotros la estudiamos cuando hablamos sistema digestivo. pero que tiene 7 huecos, ¿sí o no? 2 de la nasofaringe, 1 de la orofaringe, otro de la laringofaringe, otro del esófagofaringe. ¿Cuántos más? 2, 3, 4, 5 y 2 de las trompas auditivas, son trompas de Eustaquio. van a confundir con las otras que Bien. Y nosotros habíamos hecho la diferencia entre faringe con F y laringe con L. ¿Se acuerdan o no? Saco músculo mucoso, válvula mucocartilaginosa. ¿Qué significa? Que por dentro tiene mucosa y por fuera tiene cartílago. ¿Cuál es la función de la faringe? Llevar el alimento de la boca al esófago y de la nariz a la laringe. O sea que es como para el sistema digestivo, para el sistema respiratorio. En cambio, la laringe con L es estrictamente respiratoria. ¿Para qué sirve la laringe? Primero, cuando yo voy a hacer fuerza, ejemplo, levantar algo del piso, yo detengo la respiración, porque la válvula se cierra. O sea que me sirve para detener las presiones intratorácicas, o para manejar las presiones intratorácicas. ¿Me sirve para qué más? Para fonar. Y en las diferentes especies, el fonar tiene un nombre diferente. El caballo, la vaca, el perro, el gato, maulla, el pollo, pía, pero no en la laringe, vaya en otro lado. El asno, ¿y la mula qué? ¿Cómo se llama de la mula? Pala. Pala. Así como Antonio Aguilar, pala perdida. Bueno, voy para la laringe. Entonces, por favor, ojo con la laringe. Bueno, la laringe está formada por cartílagos pares e impares. El primer cartílago, voy de los impares. Ojo, pues que le van a quedar aquí bien bonitos. Miren. El primer cartílago impar es este. Se llama epiglótico y tiene forma de hoja. Una base, no valió con detalle,
¿Forma de qué? El segundo, que se llama epiglótico, tiene forma de escudo con una lámina, miren. Esto a la forma varía con unas especies de ubicación caudal y un cuerpo de ubicación ventral y rostral. Tiene forma de escudo. Se llama tiroideo. Y el último tiene forma de anillo y es ruso. Mire aquí la lámina y acá ya está por dentro del arco. Se llama cricoideo, pero como es ruso lo vamos a pronunciar bien. Cricoideo. Ayúdenme. Epiglótico. Epiglótico, Tiroideo. tiroideo y cricoideo. Voy a mostrarles en detalle cada uno. Olvídense, colegas, de así que tienen forma de hojita, miren. Obviamente que ya no sé por otras cosas. Encima está este y lo tiene únicamente el perro y el caballo. Es pardo. Y tiene forma de cuña. ¿Cómo se llama? Cuneiforme. Y articula con la base del epiglótico. ¿Sí lo ven o no ven? Aló. Pero bueno, por el momento. ¿El epiglótico qué forma tiene? De hoja. De hoja. Entonces tiene una base. Y en la parte central presenta este engrosamiento llamado pedúnculo, que sí o no. Un vértice. Tiene una superficie dorsal que es cóncava de lado a lado y convexa del vértice de la base. Una superficie ventral que es cóncavo de lado a lado convexo de lado a lado y cóncava del vértice de la base. Y dos bordes. Ahí vemos. ¿Qué es esta? Base. Muy bien, este. Vértice. De arriba. Superficie dorsal. De dorsal. abajo. Superficie ventral. Y dos bordes. Ya a la base llega el primer par de cartílagos pares, pero únicamente está en el perro y en el gato. ¿Se llama qué? Cuneiforme. Cuneiforme. Entonces aquí estamos viendo por encima el cartílago epiglótico, miren. Base, vértice, borde, y ya le llega el cuneiforme. ¿Sí lo ven o no? Epiglótico. Ahora voy para el tiroideo. Mírenlo acá. Entonces mire que esta es la base, colegas. ¿Sí la ven o no? Y tiene dos alas. Y cada ala tiene un borde dorsal, un borde anterior y un borde posterior. Cuando se une el borde dorsal con el borde anterior y el borde dorsal con el borde posterior, presentan estas salientes llamadas cuernos o astas. Pues el que mire hacia adelante rostral y el que mire hacia atrás craneal o caudal. Entonces mira aquí el cuerpo, o sea, estoy subiendo aquí por debajo, lámina y lámina o alas, tiene un borde anterior y un borde anterior, un borde dorsal y un borde dorsal, un borde posterior. Cuando se une el borde dorsal con el borde anterior y el borde dorsal con el borde posterior, presenta estas llamadas cuernos o astas. Y al colocarlo aquí, pues es una bobada, mire, claro. Entonces el tiroideo, su lámina se le pega al epiglótico a través del cuerno asta anterior y el cuerno asta posterior se le pega al cricoideo, al ruso. ¿Está claro el tiroideo, sí o no? Ahora vamos para el ruso. Yo sé usted que son originales. Si quieren ganarse el cariño de una ama, vaya, cojan una latine de cualquier especie, saquen ese berraco anillo y uséquelo. Y de una vez comprométase. Seguro que no le van a decir que no. Con un cricoideo. Tiene una lámina de ubicación dorsal y un arco de ubicación ventral y lateral. Ese está de frente. Míralo aquí al lado. ¿Sí lo ven o no? Lámina, arco. Entonces, si yo lo veo aquí atrás, mira el cricoideo, lámina y arco. Luego vamos a ver en cada especie cómo es la vaina. Pero dentro del cricoideo se ubica, se solapa el primero o segundo anillos traqueales. Entonces miren que el ala del tiroideo permite que el anterior se le pegue al epiglótico y el posterior al cricoideo. Por lo tanto, quien permite que el epiglótico se le pegue al cricoideo es el cuerno anterior y posterior. ¿Sí o no? Y el cricoideo aloja el primer y segundo anillos traqueales, pero a su vez el pedúnculo precioso se le pega a la parte
cuerpo. Es decir, la ubicación rostral, ventral y craneal de la laringe se ubican los cartílagos impares. Otra vez, ¿cuáles son los cartílagos impares? Epiglótico, tiroideo y el cricoides. ¿Todo bien o no? Ahora voy para los cartílagos pares. El primer cartílago par tiene forma prismática. ¿Forma qué? Prismática. Te voy a pintar aquí. Mire la base. Tiene tres bordes, mire. Un borde dorsal, un borde ventral. Aquí me quedo un poquitico más de aquí. Un borde dorsal, un borde ventral y un borde lateral. Y presentan dos salientes llamadas esta apófisis vocal y esta se llama apófisis muscular. Pero están ubicados entre el epiglótico, el tiroideo y el cricoideo. ¿Sí está metido allá? ¿Cómo quedó eso? Es decir, si lo saco aquí, sería esto. Dígame si sí o no. Base, vértice, borde dorsal, ventral y lateral, tres superficies, medial, laterodorsal, lateroventral. ¿Sube? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Cómo es el nombre de ese? ¿Cómo es el nombre de ese cartílago? ¿Qué dice ahí? Aritenoideo. Aritenoideo. Forma de cuerno. Corniculado, pero no importa. Hombres sin cuernos, también sin flores. ¿Cuál es lo mejor para quitar los cuernos? Ya dijimos. Eso, la vaselina. Si bien no los quita, le da un brillo raro. Míralo acá. Entonces el corniculado tiene una base, miren, y un vértice. Dígame. Pero si yo los veo de frente, da la apariencia de pico de jarra. ¿Está claro el corniculado? Entonces vamos a mirar el pico de jarra. El epiglótico, mire el vértice, mire el borde, si lo vemos o no. Y mire, aquí llega el aritenoide de la apófisis vocal, lo vamos a ver eso tranquilos. Base y vértice. ¡Ay, hijo de madre, corniculado! Visto de frente da la apariencia de pico de jarra. ¿Ya o no? ¿Aló? Sí, súper. ¿Ese es el qué? Corniculado. Se me olvida. Corniculado. El corniculado. ¿Y cuál me quedaría? El que tiene forma de cuña. El cuneiforme, pero no lo tiene sino el perro y el gato. Y no lo veo porque lo cubre el cuerno o hasta anterior. Y medial a él está el cuneiforme. Entonces, ayúdenme, ¿cuáles son los pares? Aritenoide, corniculado, cuneiforme. ¿Cómo nos va? Bien. Entonces, ahora sí, nos resbala. Epiglótico, tiroideo, cricoideo, pares. Aritenoideo, corniculado, cuneiforme. ¿Para dónde está viendo el caballo en este caso? Hacia la puerta. Está subiendo la laringe por el lado izquierdo. ¿Sí o no? Pero entonces, yo recuerdo siempre que hablo laringe. Mi hermana tiene dos niños. Ahora ya uno es médico humano y otro médico veterinario. Mi hermano no es mocoso y le regaló un chofer, le regaló un helicóptero. Y lo cuidaba mi abuelita. A la media hora que probaron de dio el helicóptero, nos llama la abuelita. Venga porque el niño le sacó todos los choferes. Rompió el helicóptero. Qué vergüenza, si le gustaba mirar que era por dentro. Entonces lo mismo aquí en la laringe. Hagámosle un corte por la mitad de la laringe y miremos los choferes. El tripaje, ¿qué es lo que hay por dentro? Entonces, ¿qué le voy a hacer?
Y la laringe por dentro tiene 4 partes. Anota. Primero, entrada. Segundo, vestíbulo. Tercero, rima glotis. Cuarta porción posterior. Ayúdenme. Primera, entrada, vestíbulo, rima glotis y la cuarta se llama porción posterior. Entonces vamos para la entrada. No olviden que le hago el corte por la mitad, le vamos a sacar los, no con F sino con J, los chubajeres. Entonces, ¿qué tengo aquí por dentro? A ver si miramos. Pues lógico, hombre. La laringe, ¿dónde está la laringe? Sí, eso es. Pues mire, la faringe. Mire la laringe. Después de la laringe va a la taca, pero está por la mitad. Entonces mire la entrada, ¿sí la ven o no ven? La entrada es esta estructura. ¿Cuáles son los límites? Rostralmente el cartílago epiglótico, el vértice. Lateralmente la apófisis vocal del aritenoide y el corniculado. Y los pliegues que unen el epiglótico con el aritenoide. ¿Cómo se llamará? Pliegue aritenoepiglotico. ¿Esta cuál es? La entrada. Entonces cada uno de nosotros nos vamos a ubicar aquí a nivel de la pared y vamos a observar de arriba hacia abajo. Y si observo de arriba hacia abajo, entonces voy a ver muy bonita la entrada. Entonces mire, esta es la entrada. ¿Sí la vemos o no? ¿Aló? Rostralmente el cartílago epiglótico, el vértice. Cranealmente la apófisis vocal del aritenoide y el corniculado, y lateralmente el pliegue que une el epiglótico con el aritenoide y el pliegue aritenoepiglotico. Pero le voy a colocar otra fotico más bonita para que le identifiquen. ¿Qué forma tiene la entrada? Forma de indicador, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, aquí tenemos la manita. Un indicador. Rostralmente el epiglótico, cranealmente el corniculado y el aritenoide, y lateralmente los pliegues aritenoepigloticos. Dígame si sí o no. Glotis o cuerda vocal verdadera. Sí. Todos se concentran. Entonces, ¿qué está aquí? El cuerpo del tiroideo. Desde el cuerpo del tiroide hasta la apófisis vocal viene la rima glotis o cuerda vocal verdadera. ¿Qué es la rima glotis o cuerda vocal verdadera? Un estrechamiento central y ventral de la laringe. ¿Vamos bien, no? ¿De dónde a dónde va? Del tiroide a la apófisis vocal del aritenoide. Esta es la rima glotis o cuerda vocal verdadera. Por lo tanto, si esta es la tercera, esta es la segunda. ¿Cómo se llamará? Vestíbulo. Y en el vestíbulo, ¿qué está? Ay, la cuerda vocal falsa, cuerda vestibular. No olviden que vestíbulo en latín es falso. Entonces, en las damas, para no decir, no sean mentirosas, no sean vestibulares. En lugar de decir no sean chismosas, no utilicen tantas perigonzas como el vestíbulo. Vestíbulo, falso. Y entre ellas hay un hueco, ¿sí lo ven o no? Ese hueco se llama divertículo. La mayoría de las especies de los animales domésticos tienen 3 divertículos, 2 laterales y 1 central, y del central lateral derecho parte lateral izquierdo. Y cada divertículo aloja un sáculo. ¿Cómo se llaman los sáculos? Pues laringe. Cuando entra y sale aire, los sáculos se mueven y se produce el sonido característico de eso. ¿Bien o no? Pero hay algo que me gustaría, colegas. El gato, ¿cuál es el sonido? Maulla. Pero el gato tiene otra cosa. ¿Qué? El ronroneo. Y entonces el ronroneo, ¿qué es el ronroneo? Recuerden que hoy por hoy se sabe que el ronroneo tiene 3 cosas importantes en medicina. La primera,
No, nunca he tenido un gato cuando ronronea sin causa para el estrés. Segundo, sirve mucho para la osteoporosis y los viejitos que tienen. Vayamos todos osteoporosis. Y la tercera, que es un sonido policíaco. Yo no sé si eso es verdad. Entonces tenga gatos de ronroneo. Pero la pregunta del millón es, ¿y dónde se emite ese sonido del ronroneo? Porque no son los divertículos laringes. A ciencia cierta no se sabe, pero se especula que es el paso de la sangre de la vena cava caudal a través del hiato rectal en el diafragma. Imagínense esa vena. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En las glotis. 40 y... no tiene número. Cuerda vocal o vestibular, falsa, como los amores de las damas, falso, como ves en cambio los caballeros, eso es, acuerde la ley de Frank Starling, todo nada. De vez en cuando me confundo, lo quedo un poco más. ¿Eso es como se llama? Divertículo, lateral, central, y ahí se ubican los Sacros. Bueno, y la última es esta que se llama porción posterior. ¿Qué hace la porción posterior? Comunica la rima glotis con la lumen de la tráquea. ¿Todo bien o no? Entonces, el manejar la presión intratorácica y evitar que entren sustancias extrañas a la tráquea, porque llegan al pulmón y eso no hace la rima glotis. Cuando uno está almorzando y se pone a reír y tiene líquidos en la boca, un pedacito de ese, un poquito de ese líquido se va hacia la tráquea, porque falla la laringe y la rima glotis, y es lo que uno dice, se fue por el camino vivo. Pero es un problema muy serio, ¿por qué? Porque eso va a generar una broncoaspiración y en ocasiones es mortal. ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes mandan una sonda, se aseguran de que la sonda esté en el esófago, porque si se va por la nariz de la tráquea y le mandan un medio de contraste, apague y vámonos. Apague y vámonos. ¿Sí me siguen o no? Y tranquilos, que es una necropsia seria. Tranquilos, no hay problema. Murió, bueno, miremos lo que murió. Y realmente todos los accidentes médicos, la familia que piden, necropsia. Jodida la verdad. Bueno, entonces les muestro esta fotito y me van a indicar. Está despierto cuando entra y toca aquí. La rima glotis o la cuerda vocal verdadera del empieza a molestar porque es un cuerpo extraño y quiere quitarse el pelea. En cambio, cuando se va por el esófago frescos. Pero eso tenemos que coger las destrezas y habilidades. Pero no es que yo aprendí a manejar en un tablero. Yo aprendí a intubar en un tablero. ¿Cómo se aprende a manejar? ¿Cómo se aprende a operar? ¿A quién se le mueren pacientes? O sea, que opera, ¿a quién no opera? ¿Qué se le va a morir? Sí, estamos de acuerdo. A mí en mi vida nunca se me ha muerto un paciente. ¿Y cuántos has operado? Ni Sencillo. No lo haga. Usted le pregunta a un cirujano, y ojalá muy reconocido, ¿se le ha muerto un paciente? Mucho. ¿Por qué? Porque es que el cirujano no hace milagros. Y el cirujano opera animales enfermos. Yo les pregunto, ¿qué tal el San Rafael, el hospital? Digo, buenísimo. Es que hay súper especialistas. Se muere gente todos los días. Porque es que el Hospital San Rafael de Tuna no hace milagros. ¿Cuánto tiempo se necesita para un milagro? No hay sino solo un milagro reconocido a nivel mundial. Uno. 3 días. Jesús murió ya, ¿cuántos días resucitó? Eso, 3 días es un milagro.
Y hasta el momento lo que se muere nos quedamos esperando a mirar. Y aquí las partes de la nariz bien bonitas. Mire esta belleza. Entonces, la entrada, ¿sí o no? Dígame. Rima glotis o cuerda vocal verdadera. Porción posterior y vestíbulo. ¿Sí o no? Ahora les voy a mostrar una más bonita. Como dice en mi pueblo, una más mejor, es decir, una menos peor. Que esta cabeza pasó a las 3 de la mañana por el terminal antiguo allí. Y llevaba una chaqueta cuerda. Entonces estaba un camecito debajo de la caja de cartón y saca una pala de cuchillo y le dice a la cabeza: como ya la chaqueta de cuero, le hago el corte para mí. Y la cabeza que dice, que tuvo trabajar 2 años para comprarla. Se desvió el cuaca, le hizo un corte así. Entonces yo voy a ver la laringe de la cavidad nasal. Si me siguen allá en la coana posterior, y sería esta fotito, todo por el corte para arreglar. Entonces miren aquí el paladar blando. Si lo ven o no, se cortó un pedacito. Mira aquí la esofagofaringe, mire la laringofaringe, pero mira aquí el cartílago epiglotis. Mira aquí el aritenoideo, mira el corniculado, por lo tanto esta es la entrada. Rostralmente el epiglótico, cranealmente, aritenoideo, corniculado, pico de jarra. Lateralmente aquí no une, el pliegue que une aritenoideos con el epiglótico, pliegue aritenoepiglotico. 12, cuerda vocal verdadera. ¿Vamos bien o no? Que va desde el cartílago tiroideo hasta las apófisis vocales del aritenoide, porción posterior, y este es el vestíbulo. Entonces, cuando el animalito se anestesia, el centro de la respiración se bloquea, entonces se relaja la nariz. Y uno coge la lengua y la ala y manda uno a la sonda. Cuando la sonda toca la rima glotis o cuerda vocal verdadera, si está consciente, ella se cierra y el animal tose. Entonces lo que toca es, se anestesió y con el método japonés, ¡pum! Y uno toma la anestesia con los gases. ¿Pero cómo se hace? Así es. ¿Cómo se llama? Entonces, si yo no lo quiera, yo necesito que me operen, yo cojo el cirujano, no más caras. Porque se ha matado muchos y ya tengo mucha experiencia. Ya sabe cómo no matarlo. Ya sabe qué es lo que me debe hacer para que no me errores. Porque pasa que ya lo ve. Recuerden que la vida todo falla, ¿no? Falla quien fabrica la droga. Falla quien fabrica el frasco, quien fabrica el caucho, quien fabrica la jeringa, quien fabrica la aguja. El médico que hace la dosis, ¿sí o no? El médico que la aplica, el que fabrica el venoclisis, el que fabrica el venocar. Y aún la medicina funciona. Ya dijimos, ¿se llama qué? Ya lo dijimos. Guacharaca. Porque se parece a quién? Al órgano de nuestra cultura llamada guacharaca. Pero no la sientas guacharaca del presidente Uribe. Mírenla acá. Esta tráquea está formada por anillos en forma de C incompletos dorsalmente, y entre anillo y anillo hay un músculo, ¿sí lo ven o no? Pero esta tiene que mantenerla lumen para que pueda entrar y salir del aire. Sí se colapsa, esto puede entrar el aire. Cosa como el esófago, es como la manga de mi chaqueta, en la manga de mi chaqueta se tiene el esófago. Yo les pregunto, ¿esta manga, el esófago, tiene hueco, tiene luz? Sí, pero yo estoy sumando, no lo veo. Ah, pero cuando pasa la vida ya se tiene hueco. En cambio, la tráquea sí me dice esto. ¿Todos de acuerdo? ¿Anillos qué? En forma de C, incompletos dorsalmente. Esto varía por especie. Miren acá. ¿Sí ven aquí el anillo? Dígame.
Entonces va un caballo galopando de los herreros. Está por ahí un señor que lo enlaza, cae la manilla del cuello, le da la vuelta a la mata, y cuando le da la vuelta a la mata y si ese animal va a 40 kilómetros por hora, el lazo se contrae y el anillo hace esto. Si no puede completo dorsalmente, el anillo se fractura, sangra, cae el lumen, sangre al pulmón, hemorragia pulmonar, se acabó el paciente. Nos vamos a buscar al amigo Balboa. Listo. Entonces, anillos en forma de eje, incompletos dorsalmente. Bueno, pero la tráquea tiene dos porciones. Una porción cervical y una porción torácica. Especie y empezamos a mirar lo importante. Entonces mire que aquí ya el 7 sigue los anillos en forma de C completos dorsalmente o no. Listo. Y por el dorsal y por el lado izquierdo va el esófago, mire. El guacharaco y el guaragüeo. Entonces si usted le dice a un campesino, oye, cójale ahí el esófago. Claro, como el doctor sí estudió, yo no, por eso no mire. O cójale entonces la tráquea. No, el guaragüeo. No olviden, colegas, que ustedes siempre no lleguen allá al pueblito a pelear con la persona que ha sacado su familia adelante y mandó a los chinos a la UPS a estudiar. ¿Sabe o no sabe? Es que con su trabajito el piso. Pues que no tiene los conceptos médicos. Entonces ustedes que lean y dicen, venga, vamos a hacer lo siguiente. Yo reconozco que usted es una persona que tiene mucha experiencia. Permítame, yo me le pego a su experiencia. Y lo poquito que yo sé, José, que yo le comparto. Y entonces enseñar a un amigo por vida, oye, mire, el doctor fue a la Universidad de Vida, una persona humilde, colaboremos. Porque cuando usted manda la droga, el dueño normalmente no la aplica. ¿Quién la aplica? El mayordomo. Y los mayordomos es compadre del José. Entonces, si ustedes se ganan de esos amigos, y al contrario, llega un casito, oiga, digamos al doctor, que es buena gente, ese viene, y ahí vamos ganando clientes. Segundo, no hablen mal de los colegas. Ustedes no se van a ganar un cliente hablando mal del otro. ¿Qué pueden decir? Bueno, faltó un poquitico. Pero si la vida me da la oportunidad, yo voy a colocar ese poquito, así salvamos otra vida. Y bueno, ahí vamos. Entonces, mira, pero entonces, ¿qué le quiere decir? Ojo que la tráquea va en contacto con toda la candela, con la carótida común. ¿Sí lo ven o no? Sube. Pero baja la yugular, mire, hijo de madre. Pero baja el bajo. Y sube el hijo del bajo de la laringe. Ya lo vimos, el laringe. La tráquea. Hay que andar uno con pies de plomo como con Piedad Córdoba. Cójanla suave, ¿me va a oír? O con la candidata por Álvaro Uribe ahorita a la presidencia. ¿Cuál es? Cabal. Pero si nos vamos por el lado izquierdo, allá hay viejas de dónde, la Pizarro también. Cójanla suave. ¿Sí o no? ¿Quién otra allá bien fregada? La Merlán. Entonces la tráquea, todo lo que es la tráquea, no le vayan a hacer cirugía, no molestemos hasta nuestra 100% que hay un tumor, que hay un colapso, etc. Porque para dar a la tráquea yo tengo que mover todo esto y siempre que muevo todo esto me va a pasar frente por. La parálisis del vago no se movió el intestino ni el esófago. Se jodió la laringe recurrente, no abrió la mitad de la laringe. O sea, la puerta vocal verdadera por ese lado no abrió. Si rompo la carótida como uno la yugular, ¿qué pasa? Se forma mierda por ahí. Aquí vamos. Yo tengo que estudiar una anatomía aplicada, perfecto. Todas las cirugías son programadas, tranquilos, siéntese, lea y estudie. Ahí son las dos cosas que no se programan: la dilatación gástrica y las cesáreas. Esa hay que hacerla ya. Si no tienen tiempo, derive, porque al día siguiente no lo vayan a olvidar. Iba de salida para mi pueblo a saludar a mi querida madre. Me llega una dilatación por 9:30 de la noche. Llamo a uno de los colegas míos. Doctor, tengo una dilatación gástrica urgente. Y él me dice, eso era el viernes,
Dile que me la traiga el lunes. Bueno, entonces, señor. Ya el lunes que voy a mandar un carro. No, yo estoy llamando, todo me da señal. Y entonces, no se ubiquen que ustedes es el centro del universo. Ustedes y yo nos vamos a morir. Y otro lo hará mejor, igual o peor, pero lo hará. Entonces, ese animalito que necesita, ser operado por ahí. Si no ubican en Tuna, mándelo a Bogotá, mándelo a Duitama, subamos a alguien que puede hacerlo. Pero no se pongan a mandarle que con estas droguitas, porque si es gólculo gástrico, dilatación, tiene que ¿qué? Operar. Sí, lo mismo aquí. Si un perro coge un pinche y le rompe la tráquea, pues el aire sale por este lado y no llega allá. Y además si sangra, se mete al pulmón. Eso hay que hacerlo. O sea que sea la tercera cirugía, que no es programada. ¿Cuál? Tiene trauma. Ustedes han visto que uno no quiere una persona que le haga un balazo y lo operan, viernes lo operan el lunes. Por eso en San Rafael que tiene que haber cirujano 24 horas. Pero se le muere el paciente de 5 años. ¿Qué sí? Claro. Una porción cervical y luego una porción ¿qué? Entra todas. Si la región cervical de la tráquea tiene sus problemas y puede ni pensar en la región torácica. Porque la región torácica sí que es más el problema. A nivel del mediastino medio. Y va al origen, y esto varía con las especies, pero normalmente a otros, uno para el pulmón izquierdo y uno para el pulmón derecho. Pero lo hacen sobre la aurícula izquierda. ¿No? Y tiene vecinos como un berraco, encima del sol. Y el tronco nervioso por verdad, tronco nervioso por el lado derecho también ácidos. Y estamos dentro del mediastino medio la tráquea. Yo recuerdo en este momento una perrita de Jorge que la trajeron de otra veterinaria para intubar. Yo la estoy esperando muy mal, pero llegó tan mal que la intubé. Y yo metí la sonda. Y cuando fui a León, no pasaba el aire. Esto tan raro. Entonces saqué la sonda. Y al sacar la sonda, el tumor se metió dentro de la sonda y lo saqué. Y dije, qué suerte tan increíble. En la vida pasa solo a uno y me tocó la suerte a mí. No sé si me está captando. Porque si con la sonda lo hubiera mandado el tumor, cuando la tráquea se viene los bronquios, ¿sí? La parte interna de la tráquea recibe nombre carina o esporotraquea. El tumor, ¿dónde se tranca? En la carina, y ahí me entra esa ley. Hijo de mi chica, ¿no? Era un pólipo. Pero como se dice, la madre de las coincidencias. Yo soy alegre de la vida, mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, entonces, pero hay veces que no tiene una persona. Se muere el paciente y no lo ve, el automóvil, que no se ve intentado. Bueno, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces decíamos nuevamente, nariz, faringe, laringe, la tráquea se vienen los bronquios. Los bronquios se vienen bronquiolos. Entonces la tráquea se viene en bronquios, los bronquios en bronquiolos. Los bronquiolos hay bronquiolos primarios, secundarios y terciarios. Y de ahí sale, después del terciario, miren, el ducto alveolar. Y ese ducto alveolar termina formando esto llamado saco alveolar completo. Y cada saco alveolar está formado por alveolo pulmonar. ¿Sí lo ven o no? Entonces, el aire llega al alveolo, díganme si sí o no. Y aquí llega la arteria bronquial, hija de la aorta, que lleva el oxígeno. El oxígeno llega al alveolo. Y no olvidemos que también está la vena bronquial. ¿Sí? ¿Estamos viendo hasta ahí o no? Esta lleva el CO2. Pero aquí llega el oxígeno. ¿A través de qué? De la tráquea. Entonces, la arteria tiene que dejar el CO2 y tomar el oxígeno. Entonces, esta es la respiración pulmonar. Pero yo quiero que entendamos lo siguiente. Este alveolo es una bolsa. La bolsa tiene una nube.
En el momento que sale el aire, la bolsa se colapsa, ¿sí o no? Y para evitar que la bolsa se selle, aquí hay un líquido llamado líquido surfactante. Si no hay líquido surfactante, la bolsa se pega y forma una membrana de harina, no puedo respirar ese aire. Por eso hay que tener cuidado cuando uno adelanta el parto, que no haya pulmón inmaduro, porque si hay pulmón inmaduro no van a poder respirar y se mueren los bebés. Entonces la mamita que tuvo un accidente y se rompió la placenta, de una le pone corticoides para producir líquido surfactante. Palabras más, palabras menos, madurar pulmón. ¿Todo bien o no? Entonces, aquí ya se fue la porción de respiración. Otra vez, porción de conducción. Nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos primarios, secundarios y terciarios. Luego viene el ducto alveolar, saco alveolar y alveolo pulmonar y la porción de respiración. ¿Todo bien o no? Listos. Pero tiene que haber algo que permita que entre el aire y que salga el aire. Entonces, la respiración, ¿cómo llamamos cuando entra aire? Inspiración. La inspiración es activa, o sea, el gasto es activo. Mientras que la expiración es pasiva. Ese es el mecanismo de bombeo. Entonces, ¿quién permite el mecanismo de bombeo? Que salga, que entre el aire. Ah, claro, el tórax. ¿Y qué hay? Las vértebras torácicas, el esternón, las costillas. Nadie valora eso hasta que uno tiene su trabajazo. Yo les cuento una anécdota. Yo me quedé en el campo, echando sabón y peguete. Pero ahora poco tiempo, tengo tiempo, yo tengo la finquita en mis abuelos. Yo no he podido vender nada, no tengo tiempo, pero me da un pesar, hermano. Porque es que lo que no cuesta, o lo hago, no cuesta. Entonces a uno le dan su herencia y mamá de vende esa vaina, chao. Entonces bajé y resulta que se salió el ganado, otro potrero. Entonces uno decía el ganado y la persona que me colabora ya bendita. No, abra la puerta para que el ganado. Entonces yo salí corriendo y la puerta y estaba un pasto y el hijo de madre. Yo salí corriendo y una piedra y me dio un trabajazo. Y me recibió una piedra, se me con una costilla. Oiga, ¿qué dificultad para el mecanismo de bombeo? Y pues me doy cuenta, duros de tramacazo, y tenía una lidocaína estéril y una aguja estéril. Yo saqué un centímetro y me puse para anestesia, el nervio costal, es que no podía respirar. Pero no era mi preocupación, que junto con el tramacazo, pues la mosquito se había roto el vaso. Inmediatamente llamé y dijo uno de los muchachos que me dijo, bájese mismo que me casqué, no sea que tenga roto el vaso. Y si empieza a hacer una pizza con el mareo, vienen en inconsciencia. Y siempre son las 4 horas de aquí. Pero bueno, qué trabajo, eso también puede ser. Le cuento, una costilla demora mínimo 3 meses en recuperarse. Entonces, para girar en la cama, para uno levantarse, para todo, hermano. Qué incomodidad. Y no se entiende. Entonces, el mecanismo mío es complejo, ¿por qué? Porque no descansa. Entonces, decíamos, huesos, ¿sí o no? ¿Qué más hay? Los músculos de tórax. ¿Cuáles son? Intercostales externos, eso entra para origen y iniciación. Intercostales internos, elevadores de las costillas, retractores de las costillas, recto, torácico, transverso, torácico y diafragma. Y me quedan las últimas, las pleuras y las cúpulas pleurales. No olviden que la cúpula pleural es la colocación de la pleura parietal costal, la pleura parietal mediastínica, esas se proyectan delante de la primera costilla. Si se rompe la cúpula pleural, entra a ella el espacio pleural y el pulmón se colapsa. Entonces, ya para terminar, colegas, hay que entender que estar vivo es un milagro, que respirar es un milagro. Así es que, colegas, no se preocupen que no tengan dinero, pero que tengan un sistema respiratorio excelente.